Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora estén reproduciendo esta diapositiva. Nosotros somos el equipo número 9 y vamos a presentar a continuación el tema de separación de agua por medio de filtración, sedimentación y secado. El equipo está conformado por Andrea, Diana y su presentadora Mirna. El primer tema que se va a presentar es el de filtración. En la primera diapositiva podemos ver un diagrama simple del filtrado de un líquido. ¿Qué es la filtración? Bueno, la filtración es un proceso unitario muy utilizado a nivel industrial, ya que se utiliza para diversos procesos, que consiste principalmente en la separación de sólidos en suspensión a través de un medio o un mecanismo poroso que puede denominarse de diferentes formas, como puede ser tamiz, criba, sedazo o un filtro. Otra definición que tenemos acerca de la filtración es que se le conoce como una técnica para separar sólidos en suspensión dentro de un fluido. Este fluido puede ser un líquido o un gas. El medio filtrante es un punto importante a tratar en esta presentación, ya que es el material que nosotros vamos a utilizar para filtrar las partículas de la corriente de nuestro flujo. El medio filtrante es importante ver como que ciertos puntos para escogerlo adecuadamente, como lo son el equipo que vamos a estar utilizando, el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo, lo cual está relacionado al tamaño de partícula de este. El medio filtrante, entre sus características pues físicas, puede variar en lo que está, bueno, en lo que concierne a su material y a la forma. Tipos de medios filtrantes. Los medios filtrantes podemos distinguirlos como que en dos grupos principales, que son los filtrantes rígidos o los filtrantes flexibles. En algunas zonas, a lo que vendrían a ser los filtros también se les denomina placas, pero en realidad pues se puede tomar como que una definición en común para ambos. Bueno, entre los medios rígidos podemos encontrar filtros que son con materiales de porcelana, cerámica, alumina, carbón poroso, entre otros, mientras que en los flexibles tenemos principalmente lo que son telas como algodón, seda, lana o yute, así como materiales sintéticos de nylon o polipropileno, papel, entre otros. En la anterior diapositiva se mencionó los tipos de medios filtrantes de forma un poquito más general y principalmente su material. En esta diapositiva y en la que sigue se van a mencionar los tres tipos principales de filtros que se utilizan. El primero a mencionar es la celulosa. Este medio filtrante también se le conoce como pulpa de madera. Sus principales características son que tiene una forma irregular y tiene unos poros pequeños. Estos poros pequeños producen una mayor resistencia al flujo, por lo que en general hace que el equipo tenga una eficiencia más baja, ya que la resistencia que tiene a fluir es más elevada. En la imagen que tenemos abajo de esta definición, podemos observar cómo es un medio filtrante de tipo celulosa que se encuentra limpio versus un sucio. Y podemos observar que los tamaños que maneja este, pues sí son muy pequeños. Las fibras sintéticas, entre sus características está que su material usualmente es de nylon y poliéster, son delgadas y lisas. Esto nos trae como beneficio que producen menos restricción en comparación al medio filtrante anterior de celulosa.
Sus propiedades principales es que su flujo es mejor y hay menos resistencia al flujo, lo cual nos proporciona una mayor eficiencia que el anterior. Sin embargo, como tenemos también un diámetro de poro un poquito mayor, esto quiere decir que vamos a tener um, un paso de partículas un poquito más grandes, pero sin embargo su eficiencia sí sería muchísimo mejor que la anterior. También tenemos el medio filtrante combinado o mezclado, que es como que la mezcla de los dos anteriores ya mencionados, para que pues tenga un mejor rendimiento. En ocasiones, para nivel laboratorio, se combinan antes poniendo primero lo que vendría a ser una fibra sintética y después una fibra de celulosa para tener como que una mayor pureza en nuestro filtrado. Existen 5 puntos importantes para la selección de filtros. Estas 5 variables es la compatibilidad química, la diferencia de presión, que se van a tratar en esta diapositiva. ¿Qué es la compatibilidad química? Esto hace referencia a que el material de nuestro filtro no reaccione químicamente con el líquido. Sin embargo, en esta presentación, como estamos tratando lo que es la separación del agua, usualmente los tipos de filtro, pues más bien el material, no tiene algún inconveniente con este primer punto. También tenemos la diferencia de presión. ¿Por qué es importante la diferencia de presión? Pues nosotros tenemos que los filtros manejan un flujo máximo de líquido o de gas, ya que cuando el flujo comienza a aumentar, la presión aumenta. Por ende, este no puede soportar tanto y pues si continúa aumentando va a llegar a un punto en el que simplemente se vaya a romper o vaya a dejar de funcionar. Las tres restantes son la temperatura, la viscosidad y el tamaño de partícula. La temperatura es importante ya que los filtros del proceso tienen una temperatura máxima de funcionamiento que pueden soportar dependiendo del flujo bueno, de la temperatura del flujo que se esté manejando. La viscosidad de igual forma es importante, ya que no es lo mismo filtrar pintura a filtrar una sustancia menos viscosa como lo es el agua. Un ejemplo que podemos ver es cuando nosotros estamos colando alguna pulpa de alguna fruta, en ocasiones incluso los orificios del colador se llegan a tapar. Entonces, es un punto importante ya que si nosotros manejamos algún fluido con alta viscosidad, puede que la eficiencia vaya a ser muy baja o que simplemente no vaya a funcionar. El tamaño de partícula, dependiendo del proceso que nosotros estemos manejando, pueden ser, bueno, más bien se clasifican en 5 principales que podemos observar en la tabla que se encuentra en la parte inferior. En esta tabla también nos marca puntos como eh, el tamaño de partícula y nos pone algunos ejemplos de los tamaños y de las opciones que nos da para filtrar, como por ejemplo en la microfiltración, que es de 10 a 0.1 micras, se pueden quedar lo que son sólidos finos y hasta bacterias. A partir de esta diapositiva empezaremos a ver lo que son los equipos de filtración. Los equipos de filtración pueden trabajar con fuerzas impulsoras como lo son por gravedad, por vacío, fuerza centrífuga y por presión. Sí, llévate los equipos. Antes de entrar de lleno a lo que son los equipos de filtración, tenemos que tener en cuenta tres definiciones principales antes de, por ejemplo, la torta, que es los sólidos que se acumulan
sobre la capa de la superficie de nuestro medio filtrante y a esta se le denomina torta de filtración. El coadyuvante que ayuda a mejorar la efectividad o eficiencia del equipo. El coadyuvante puede ser una sustancia química que se agrega a nuestra solución para que ésta tenga una menor tensión superficial, asimismo puede actuar como estabilizador de la mezcla de algunas sustancias que son inmiscibles. Tenemos también lo que es la solución filtrada, que es nuestro residuo, es lo que sale del proceso al final, que contiene pues una menor cantidad de partículas que la solución que entró al principio. El primer tipo de filtración es por gravedad. Bueno, estamos muy familiarizados con este tipo de filtración, ya que durante nuestros primeros semestres en los laboratorios de química analítica lo utilizábamos demasiado. En este utilizaremos como material de apoyo lo que es un soporte universal, un aro de soporte, un papel filtro, un embudo, así como algún vaso de precipitado o un matraz Erlenmeyer en el cual nosotros vertíamos una solución eh, y por medio de la gravedad esta iba a resbalarse a través de las paredes del papel filtro, depositándose en el papel el material sólido, mientras que el residuo o el agua o cualquier otro tipo de sustancia que nosotros estuviésemos manejando se deposita en el fondo del vaso de precipitado o del matraz Erlenmeyer. Filtración centrífuga. Bueno, la filtración centrífuga se lleva a cabo en equipos denominados centrífugas, que es un aparato que aplica fuerza centrífuga sostenida para impeler la materia hacia afuera del centro de rotación, mientras que la fuerza centrífuga se genera dentro del equipo estacionario mediante la introducción de un fluido con alta velocidad tangencial a una cámara cilindro cónica formando un vórtice de considerable intensidad. Lo que acabo de leer básicamente se refiere a que cuando el proceso de centrifugado inicia, el tambor gira rápidamente, por lo que la suspensión se adhiere a las paredes del mismo y se mueve en círculo. Sin embargo, el líquido atraviesa la tela filtrante, este sale en línea recta, lo que permite secar un poco la torta formada. La filtración centrífuga es un método de separación muy eficiente, en donde se evacúan grandes cantidades de líquido en muy poco tiempo. No obstante, es una operación compleja debido a que no se puede analizar simplemente en función de una variable, sin tener en cuenta la influencia de las demás. Las variables que intervienen en el proceso son la presión, la cual es constante, la temperatura, el volumen de la suspensión, el sólido que se maneja y su respectivo porcentaje de masa, las dimensiones de la centrífuga por mencionar algunos. Cabe destacar que cualquier alteración que haya en las variables implica un cambio en los parámetros del proceso y no considerarlos representa una fuente de error para obtener la eficiencia o cualquier otro dato que se desee calcular. Otro punto que se puede denotar en este equipo es que al rotar un cilindro a alta velocidad se introduce un esfuerzo de tensión considerable en la pared del mismo. Esto limita la fuerza centrífuga, que puede generarse en una unidad de tamaño y material de construcción dados, por lo tanto, solamente pueden desarrollarse fuerzas muy intensas en centrífugas con dimensiones pequeñas. En esta diapositiva podemos observar lo que es el diagrama de flujo del equipo centrífuga, donde pues el equipo en sí consiste principalmente de 9 partes importantes: el encendido y el apagado, la salida del filtrado, el filtrador centrífugo, la base,
los seguros de la tapa de seguridad, la cesta perforada giratoria, que es la que va a girar constantemente para hacer que la solución se adhiera a las paredes y comience a filtrarse. El 7 es por donde entra la alimentación. El 8 es el pedal o freno de pie y tenemos también el motor del equipo. Filtración tambor rotatorio. Los equipos de filtración de tambor rotatorio se caracterizan por tener una tela cilíndrica rotatoria, la cual se encarga de filtrar el flujo que pasa a través de este. La alimentación, por ejemplo, en el equipo que tenemos en el laboratorio de pesado es una alimentación de tipo por gravedad. Bueno, en la tela que está unida sobre los tambores, bueno, pues el proceso de filtrado se lleva a cabo aplicando una fuerza de vacío. La alimentación se deposita en el fondo del recipiente. Cuando se comienza el vacío, el tambor comienza a girar a una determinada velocidad, haciendo que cada vez que el tambor pase sumergiéndose en cierta parte por la alimentación o por la solución que tenemos, el vacío va a hacer que las partículas se queden adheridas a la tela mientras que el resto pase a través de este. Uno de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta es la velocidad de giro del tambor rotatorio, ya que si nosotros podemos calcular una velocidad intermedia, vamos a tener una torta de recuperación pues de un espesor mayor. También es importante conocer las características y propiedades de los materiales y equipos a utilizar durante el proceso, debido a que estos marcan el tipo de filtrado que debe de realizarse. Es decir, permitirá establecer qué modalidades de filtrado, como por ejemplo el tiempo, el modo de alimentación, velocidad de filtrado, pues se deben de utilizar para un resultado más satisfactorio. Estas características son por ejemplo, la densidad, la concentración, la dureza temporal, dureza total, los sólidos disueltos totales, el caudal máximo y mínimo de lavado y la presión de trabajo, ya que si no se elige el filtro adecuado se puede perder pues mucha energía a través del tiempo del proceso, lo que en procesos a mayor escala, o sea, hablando ya a nivel industrial, pues representarían elevados costos de operación. En esta diapositiva podemos observar las partes principales de lo que vendría a ser nuestro tambor rotatorio, centrándonos principalmente en la parte 5, 4, 6, 7 y 18, que vendrían a ser como que la estructura básica o fundamental de nuestro equipo. En el 4 podemos observar el tambor rotatorio con el filtro puesto. El 5 son los aspersores que van a mantener nuestra torta húmeda para que ésta no se vaya agrietando y pues perder sólidos y que se vuelvan a disolver en nuestro fluido. También tenemos la 6 y la 7 que vendrían a ser parte del motor y de la estructura del equipo. Filtro prensa. El equipo de filtro prensa consta principalmente de lo que vendrían a ser las placas y los marcos, así como de su tela filtrante que se utiliza en este equipo. Bueno, estos están formados por una serie de platos verticales yuxtapuestos alternativamente con armazones huecos en los cuales se va acumulando la torta. El soporte de filtración pues está formado por telas que están sujetas a los platos acanalados. El filtrado fluye tras cruzar el tejido filtrante por las conducciones adecuadas.
Los sólidos se bombean entre cada par de vestidores y una vez llenos, mediante un tornillo se van oprimiendo pues para que no nuestro flujo, no, nuestro fluido, nuestra sustancia no se salga por otro lado y tenga como que una salida específica y tengamos nosotros pues pérdidas mínimas. Una forma un poquito más explícita de este proceso sería la siguiente. Mediante el cierre del filtro a presión, las placas y marcos forman una cámara que se llena de líquido con los sólidos en suspensión. Según el producto se acumula en el interior de la placa, se va formando la torta. Están formados por un acoplamiento de varias placas separadas entre sí por marcos y diseñadas para producir una serie de cámaras o compartimientos en los que se recogen los sólidos. Las cámaras están constituidas por el espacio hueco de los marcos situados entre dos placas. Las placas y marcos se acoplan alternamente adaptando las telas de filtración sobre los dos lados de cada placa. El conjunto se mantiene acoplado formando una unidad por aplicación del esfuerzo mecánico de un tornillo o con la ayuda de una prensa hidráulica. La suspensión a filtrar se introduce a las cámaras que se forman mediante una bomba que aplica presión. El líquido pasa a través de cada una de las placas y sale por una tubería, dejando en las placas una torta húmeda de sólidos. Cuando es más difícil la filtración, se detiene y se procede al lavado del filtro, las placas y recogiendo la torta. Después de ese tiempo puede empezar la filtración de nuevo, acomodando los marcos, placas y lonas en su sitio. Bueno, el equipo de filtro prensa pues es utilizado en una numerosas producciones en industrias químicas, textiles artificiales, azucareras, cervecerías, entre otras, por lo que podemos observar que es un equipo del cual se tiene que tener mucha conciencia de todas las variables que pueden tener, ya que el filtrado muchas veces depende de pequeñas variables. En esta diapositiva podemos observar diferentes ángulos de nuestro equipo de filtro prensa, donde podemos ver cómo se encuentra ya para iniciar el proceso, donde están los marcos y las placas intercaladas ya con su filtro puesto. Tenemos también que tenemos un tornillo que se utiliza para presionarlas y no tener fugas de nuestra solución a filtrar. Hola, soy Diana Morales y a continuación les voy a hablar sobre el secado. El secado tiene una gran diferencia con la evaporación. Ambos te eliminan líquido de una solución que contiene un sólido, pero existen una gran diferencia entre estos ambos procesos. En la evaporación, el líquido que se le quita o se le extrae el sólido es mucho mayor en comparación cuando solamente se seca. Y también en la evaporación, la eliminación del líquido es por calentamiento. Ya lo hemos visto en operaciones unitarias 2, que la temperatura debe ser demasiado alta para que este líquido pueda evaporarse y así nos quede un condensado pues más rico en sólido. Pero en comparación al secado, para eliminar el líquido que contiene, se necesita una corriente de aire caliente. ¿Pero qué es el secado? El secado se describe como un proceso de eliminación de sustancias volátiles, que en este caso es la humedad,
para así producir un sólido que esté seco. La humedad se presenta con una solución líquida dentro del sólido. Es como cuando nosotros vemos una arena y nosotros a simple vista estamos viendo que esa arena está seca porque no te deja residuos de agua si tú la tocas o cosas así, pero en realidad la humedad está dentro de ella. Es como cuando en analítica que utilizábamos mucho la mufla para secar el carbonato de calcio y así durante todos los laboratorios para eliminar esa humedad que traen los sólidos, que a simple vista se ven secos, pero dentro de ellas existe humedad. Bueno, los sólidos que se manejan en el secado tienen sus propias características. En este caso, los sólidos que se utilizan puede ser un sólido húmedo o un sólido higroscópico, donde un sólido húmedo es inerte con la relación al agua y no se modifica, sea cual fuera la humedad que exista alrededor de él o si la humedad del ambiente es mayor. En comparación a un sólido higroscópico, de este existen dos, que se puede dividir en un sólido higroscópico insoluble que sí se modifica su humedad hasta un cierto valor con la humedad del ambiente. Pero también existe un sólido higroscópico soluble que capta continuamente el agua del medio ambiente o la humedad que lo rodea y, y llegan hasta un punto en el cual se pueden disolver. Bueno, el secado tiene diferentes etapas como lo estamos observando en la gráfica, que es la velocidad del secado, la pérdida de agua contra el tiempo de secado, donde en el trayecto de A a B es en el inicio donde empieza el sólido a secarse, pero al entrar de B a C es donde se produce una pérdida de agua constante y donde se produce el periodo anticrítico. En el punto C se denomina punto crítico porque es la humedad crítica de un sólido en el punto que se separan los dos periodos de secado, anticrítico y poscrítico, que, que es que este abarca de C a D, donde la disminución de la humedad ya no es constante. El periodo anticrítico es el periodo de tiempo en el que la velocidad del secado es constante, desde la humedad inicial hasta la humedad crítica, es decir, del punto A al punto C. Y el periodo postcrítico es el periodo de tiempo en el que la velocidad de secado disminuye hasta llegar a un valor de cero. Este periodo empieza con la humedad crítica hasta la humedad de equilibrio, que abarca de C a D, donde C podemos denominarlo como el sólido seco con una humedad con un valor a cero. Perdón, un sólido seco. Y, los mecanismos según la transmisión de calor, que son la convección, conducción y radiación, está pues por la convección, que es la transferencia de calor de un punto a otro dentro del mismo fluido, la conducción, que es cuando se presentan dos cuerpos y se pueden contactar fácilmente, y la radiación, que viene siendo cuando la energía radiante de estos dos cuerpos se conectan por ondas electromagnéticas. Durante el secado, siempre vamos a encontrar dos tipos de mecanismos o dos fenómenos que se van a presentar, como está marcado en la primera diapositiva del secado, que se va
a llevar a cabo una transferencia de masa y una transferencia de energía, que de energía que viene siendo el calor, que el calor de los alrededores de donde está localizado el sólido va a hacer que la humedad se centre y así ocurra la movilidad de masa, que en este caso es la humedad de la superficie interna que está dentro de la partícula salga hacia la superficie para que se presente la transferencia de calor y se pueda secar. Siempre o, o en algunos casos siempre se va a hacer, van a ocurrir estas dos simultáneamente o puede que estén juntas. Y ya dependiendo según la movilidad, se pueden presentar los mecanismos que pueden ser en lecho estético, donde pues, no haya movilidad, lecho en movimiento, pues como su nombre lo dice, y leche fluido, donde pues el fluido va a estar fluyendo en sí durante todo el proceso dentro del secador. Existen un sinfín de tipos de secadores. Aquí estoy poniendo los más relevantes, que va a ser el secador de calentamiento directo, secador de bandeja, secador de lecho fluorizado, secador de túnel, de cama vibratoria, secadores de spray, secadores rotatorios, secadores de calentamiento indirecto, secadores de bandejas al vacío, secadores de bandeja a presión atmosférica, secadores por congelación, secadores de tambor, secadores de circulación a través de un lecho. De todos estos antes mencionados, el más utilizado o el más fácil de utilizar es el secador de bandejas, donde se pasa solamente una corriente de aire caliente a través de bandejas que presentan el sólido que queremos tratar. Y una de las aplicaciones del secado es que es más fácil transportarlo y cuesta menos, es decir, disminuye el costo del transporte y del almacenamiento. También el secado es muy utilizado en en la rama farmacéutica, ya que para hacer la medicina o para hacer la elaboración de cápsulas o comprimidos, se necesita quitar toda el agua que tiene el producto. La sedimentación es un proceso de separación sólido-líquido donde el sedimento con una densidad mayor a la del líquido, en este caso que es agua, se separa debido a la gravedad, ocasionando que pues las partículas sedimenten al fondo de las cuencas de sedimentación o de los tanques de sedimentado, facilitando la extracción de los lodos y del agua ya clarificada. Entonces, resumiendo, lo que sucede en una sedimentación natural es que erosionan partículas en las montañas, por así decirlo. El agua de la lluvia lo transporta, ese transporte, y llegando a un río o a un lago, estas partículas que se van a llamar sedimento, que están suspendidas en el agua, gracias a la densidad de las partículas y a la acción de la gravedad, terminan bajando poco a poco hasta sedimentarse completamente. Para continuar con el tema, la sedimentación es utilizada principalmente para la potabilización del agua y el tratamiento de aguas residuales. Para este último se puede realizar la sedimentación de dos formas distintas: la sedimentación simple y la sedimentación inducida, que se explicarán más adelante. Y bueno, para eso hacemos uso
de distintos dispositivos creados para producir la sedimentación, que vienen siendo los desarenadores, los decantadores y las presas filtrantes. Los desarenadores son estructuras que tienen como objetivo remover la arena, grava y cualquier tipo de partículas minerales pequeñas, y según el espacio disponible y la zona geográfica, pues pueden ser de forma rectangular, que son los más simples, o de tipo vórtice. Los desarenadores deben contar con 4 partes importantes, que vienen siendo pues la entrada del efluente, una zona de lodos, una zona de desarenación y una tolva de almacenamiento, así como la salida del efluente. Los decantadores se dividen en tipo primario, tipo secundario y espesadores, y pueden ser pues de rectangulares utilizados como sedimentadores primarios y secundarios, pero estos no pueden ser utilizados para el espesamiento de los fangos. En cambio, el tipo circular, que al igual que el rectangular pues se utilizan como de tipo primario y secundario, este tiene la diferencia de que estos sí se pueden utilizar como espesadores de fango. Las partes con las que cuenta un decantador rectangular pues son la entrada de agua bruta ubicada al inicio del decantador, un canal de recogida de arenas que se puede poner en caso de que no contemos con un desarenador previo, la rasqueta que sirve para el arrastre de fango, entrada de aire, difusores de aire y canal de recogida de grasas. Bueno, las partes del decantador circular son igual la entrada al agua bruta, un sistema tranquilizador, que este va a ser utilizado para mantener un flujo constante del agua. Pasarela giratoria, esta nos va a ayudar al giro de la rasqueta, que arrastrará los fangos al centro del tanque, y vamos a contar con una salida del agua que está arriba del cantador, otra salida que está abajo, que es la de fangos, una recogida de grasas y la salida de las mismas, de las grasas. Ya por último contamos pues con la presencia de las presas filtrantes. Estas pues solamente tienen el fin de retener sólidos, así como la arcilla o arena o rocas, y pues van dependiendo de acuerdo al tipo de sólido que se quiera retener. Tenemos 4 tipos de sedimentación, que vienen siendo pues la discreta, la floculante, la obstaculizada y la de compresión. La primera, la discreta, pues tenemos una concentración baja de partículas, así que estas se van a asentar, se van a sedimentar de forma individual y sin problema alguno. Un ejemplo pues que se puede dar es en el desarenador. La sedimentación floculante es cuando existe una concentración muy alta de partículas sólidas que se juntan, o sea, van chocando entre ellas, o con la adición de un químico, un floculante, empiezan a unirse formando partículas de mayor tamaño, y estas pues sedimentan como partículas de mayor diámetro, que básicamente vienen siendo masas, que se van a llamar flóculos. En la sedimentación obstaculizada, pues tenemos una alta concentración de partículas sólidas, por lo que el agua tiene un impedimento o encuentra una dificultad para fluir, o que fluya de mejor manera debido a la alta cantidad de partículas. Finalmente, pues la sedimentación de compresión. Esta es cuando tenemos una concentración de partículas sólidas tan alta que deben comprimirse las partículas que están en el fondo para compactarse con las partículas que van sedimentando, y que pueda existir una sedimentación correcta.
Esto pues se puede ver como en el tratamiento de los lodos o los fangos.